La universidad también habla y cuando habla se transforma. Esto es Habla la U, un espacio donde conversamos sobre las políticas lingüísticas de la universidad. Hoy nos acompaña Paola Hoyos, que nos ayudará a conversar un poco acerca de estas políticas y también cómo el lenguaje puede convertirse en una herramienta de inclusión o de exclusión. Muy buen día, Paulita, y muchas gracias por venir a acompañarnos en nuestro podcast. Queremos primero que todo que nos cuentes quién es Paola Hoyos, cuál ha sido ese recorrido que has tenido no solo en campos educativos, universidades, pero sobre todo en el tema de políticas de inclusión. Bueno, buenos días a los dos. Efectivamente, mi nombre es Jenny Paola Hoyos Troncoso. Yo soy fonoaudióloga de profesión con maestría en educación y docencia, con experiencia de más de 20 años en el trabajo con educación, salud y bienestar, principalmente con un foco en personas con discapacidad. También soy intérprete en lengua de señas, así que tengo, digamos, mucha experiencia en el trabajo con personas sordas desde los diferentes ejes de trabajo. Y he trabajado con organizaciones de índole nacional e internacional. Actualmente trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, justamente promoviendo la implementación de políticas nacionales que promuevan la educación inclusiva en diferentes territorios, con diferentes ejes, como por ejemplo el lenguaje en la educación, también promoviendo la inclusión efectiva de personas con discapacidad, con talentos y habilidades excepcionales, con trastornos del aprendizaje y del comportamiento, en condición de enfermedad, en minorías lingüísticas, étnicas, socioculturales, y lo que buscamos precisamente desde los diferentes frentes es lograr que la escuela, tanto pública, privada, tanto primaria, media y superior, pues dé una apertura amplia. Realmente lo que buscamos es una educación para todos y para todas. No tenemos que pensar en un grupo poblacional en especial. Queremos que la educación sea cálida, sea incluyente, inclusiva, pero que además tenga esa connotación, digamos, de humanidad. Es decir, que veamos al ser humano como es, con todas sus variables que tenemos todos y todas en nuestra vida, y que realmente esa educación invite a los estudiantes, invite y los permita sentirse parte, se les permita pertenecer y les permita realmente tener proyecto de vida, que eso es lo otro. Se ha desconectado la educación del proyecto de vida. Entonces, cuando nosotros incluimos a la persona, digamos, dentro del eje central de la educación, con todas sus diferencias, sus particularidades, porque por supuesto somos diferentes, a veces incluso desde el lenguaje viene un temor a decir diferente, ¿no? Somos diferentes, nos gustan cosas diferentes, pensamos diferente y está bien, eso es lo rico de la humanidad, que somos diversos, pero eso también implica e invita a las comunidades educativas a pensarse en seres humanos distintos y diversos. O sea, no podemos pensar en una sola forma de hacer las cosas cuando los estudiantes tienen muchas formas distintas. Entonces, eso básicamente ha sido el eje central de lo que yo he trabajado, desde política pública, desde incluso programas y proyectos de salud y bienestar emocional, que también se vinculan con el aprovechamiento de los escenarios educativos. Entonces, eso más o menos es. Más o menos, me tiene un bagaje de conocimiento muy amplio y de verdad que nos sentimos acá con una de las mejores, de las expertas en el tema de inclusión, Paolita. Qué privilegio contar contigo y más aún cuando hasta ahora estamos abordando esos temas de inclusión, sobre todo en colegios públicos, universidades como es la UPTC. Bueno, como el Instituto Internacional de Idiomas quiere promover estas políticas lingüísticas, sabemos que tú tienes muchos retos a lo largo de tu trayectoria. Me llama mucho la atención que tú, por ejemplo, has visitado territorios muy distantes como Vaupés, donde incluso los gobiernos a veces como que han olvidado a estas instituciones y a esta población. Así que nos gustaría que nos compartieras una experiencia significativa que has tenido al atender estos territorios de Colombia. Bueno, el año pasado, apenas en diciembre, terminamos un proyecto que duró 3 años desde el 2022. Empezamos una alianza entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología MinCiencias, la Universidad Javeriana, la Fundación Saldarriaga Concha, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y el Hospital San Ignacio, en un proyecto que se llamaba Ecosistemas para el Fortalecimiento de la Salud Mental en las regiones andina y amazónica. En el marco de ese proyecto macro había unos subproyectos, uno de los cuales estaba bajo mi coordinación, que se llamaba Efecto del Modelo Conmigo, Contigo, con Todo en estudiantes y sus docentes en comunidades de Vaupés, Amazonas y Boyacá. Para llegar con esa apuesta, digamos, a esos territorios, pues tuvimos obviamente que trasladarnos. Entonces llegamos a Vaupés, a 3 municipios, a
Amazonas también llegamos a 3 municipios, los más distantes, digamos los que menos tenían la oportunidad de recibir este tipo de acompañamientos, y por supuesto el primero, digamos, de los elementos que uno tiene que tener en cuenta en ese caso, pues es el idioma, porque el idioma es una parte esencial del humano, es decir, nosotros no podemos pensar que el idioma es como un traductor, es decir, que yo entonces simplemente cambio la palabra por su símbolo o su semejante en el siguiente idioma, sino que eso tiene una connotación lingüística, eso tiene una connotación de vida, de esencia, o sea, un bebé desde que nace, desde antes de nacer, allá en el vientre de su mamá está escuchando un idioma, y eso es lo que conecta sus emociones, así es como se desarrolla su cerebro, así es como se desarrolla su forma de pensar, su forma de comunicarse y su forma de actuar. Entonces, claro, Colombia es un país mayoritariamente, pues nuestro idioma oficial es el español, lo que no quiere decir que no tenemos 69 idiomas o lenguas, digamos, adicionales al español. Entonces, cuando uno llega a esas comunidades, uno pasa eso del papel a la realidad. Entonces, uno entiende que hay niños que están en un establecimiento educativo público en Colombia cursando un grado 9º, 10º, que uno dice, pues llevan 8 o 9 años en la escolaridad aprendiendo en español porque es el idioma de ese establecimiento educativo, pero su lenguaje es otro. O sea, ellos cierran el cuaderno, voltean y es otro su lenguaje. O sea, ellos se comunican con su familia, se comunican con sus amigos, con sus amigas en otro idioma. Entonces uno tiene que entender eso y respetarlo y llegar a decir, bueno, ¿cómo llego yo al corazón de estas personas? Porque el idioma con el que uno creció y nació es el que le llega al corazón. Por más de que uno sepa 5 o 10 idiomas, por más de que ellos sepan el español, para llegar allá al fondo de ese ser humano necesitamos reconocer cómo piensa, cómo siente, en qué idioma le llega al corazón las cosas. Entonces, esa fue una de las experiencias. Para llegar, por ejemplo, a Taraira, Vaupés, el único medio de transporte es avioneta. Taraira, Vaupés queda más cerca de Brasil que de nosotros. Queda en la frontera, pero el municipio más cerca de ellos es Brasil, no es un municipio colombiano. El municipio colombiano más cerca, pues, es Mitú, Vaupés, pero tenemos que hacer un viaje en avioneta de 1 hora y media. Avionetas muy pequeñas, unimotor, de 3 pasajeros únicamente. Y cuando uno llega allá encuentra, por supuesto, a flor de piel, digamos, esas comunidades indígenas que están allí con sus lenguas nativas conservadas, niños, niñas que hablan su idioma nativo. Uno cree que eso solo es de los mayores, no, los niños, las niñas también crecen en ese idioma y así es como ellos se comunican y así es como ellos viven también su humanidad, desde esas costumbres, desde esas conciencias étnicas que les permiten generar una identidad particular y así pensar y sentir y comunicarse y relacionarse. Entonces, ahí empieza uno a entender que realmente uno desde la educación o desde la formación no puede pensar que el ser humano simplemente es un tema de hablarle en uno o en otro idioma, sino es reconocer desde el bilingüismo cómo esa persona siente, piensa, se identifica y cómo su cultura forma parte del idioma que lo representa y cómo eso es algo que yo tengo que tener en cuenta si realmente quiero formarlo, no solamente darle información, sino formar esa persona implica reconocer y darle lugar a la forma como se comunica, como piensa, como siente y al idioma que tiene y que lo representa o la representa. Entonces, ese tipo de experiencias estuvimos en Puerto Nariño, Amazonas, en Tarapacá, Amazonas, en Leticia, Amazonas, en Vaupés también estuvimos en Carurú, Vaupés, otro municipio también muy, muy distante. Otras de las comunidades indígenas, uno mira en el papel y dice, no, 8 colegios en Mitú. Resulta que los 8 colegios en Mitú, 2 quedaban en Mitú, los otros quedaban a 8 o 9 horas en lancha sobre el río Vaupés. Entonces, ahí, claro, entonces uno dice, claro, realmente es a veces difícil ver la mano institucional tan lejos, pero al mismo tiempo yo me quedaba callada porque decía, o sea, allá también estaban los docentes, los directivos docentes, allá también había habían escuelas muy pequeñas para 20 estudiantes, 8 horas al río, pero estaban, o sea, esos 20 estudiantes no les decían, usted súbase las 8 horas al río y venga para acá donde estamos nosotros, no, vamos a ir allá y les vamos a poner una escuela, si sea por 8 o por 20 estudiantes. Entonces, digamos que entender y reconocer eso es decir, listo, la institución llegó, ahora yo como docente llegué, como directivo docente llegué, entendí, interpreté o simplemente me subí a la lancha y me bajé y me traje todo lo del interior y lo voy a poner aquí en práctica. Es reconocer eso y llegar y hacer un mapeo y una lectura y decir, bueno, ¿cómo piensan estas personas? ¿Qué es importante para ellos? Lo que es importante para mí es lo mismo que es importante para ellos. Lo que a mí me mueve, los mueve a ellos. Lo que yo pensé allá sentada en un escritorio en Bogotá es lo mismo que a ellos les interesa. Entonces, reconocer esa diversidad cultural
y entender que el ser humano no se puede dividir de eso que lo formó, de eso que le dio origen, de eso que a lo que ha estado expuesto desde que nació. Eso yo no lo puedo dividir, yo no puedo decir, venga a mi universidad, venga a mi colegio y deja fuera toda su mochila de vivencias, de creencias, de costumbres, de cultura. No, el ser humano trae eso, entonces yo tengo que decir, venga a ver yo cómo logro ubicar eso dentro de mi plan de estudios, cómo logro ubicar eso desde mi política institucional o desde mi política pública. Entonces, ese es el reconocimiento realmente que le da valor a poder decir que yo sí estoy teniendo una apuesta por el bilingüismo o sí estoy teniendo una apuesta lingüística que le dé sentido a lo que estoy pretendiendo enseñar, sea cual sea la disciplina que estoy pues abordando. Claro que sí. Pues la verdad, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, Paola. Yo creo que el tema que tocas acerca de que en el interior somos creo que muy cerrados y no nos permitimos abrir esas experiencias, sobre todo en estos territorios tan distantes de nosotros. Tenemos esa idea de que lo que funciona acá debe funcionar en todo lado. Entonces, me parece muy interesante que lo traigas a colación porque es una realidad que vivimos y creo que debemos empezar a transformar eso. Eso me hace preguntar, ¿qué papel crees que están cumpliendo las políticas lingüísticas en este momento para garantizar la inclusión en la educación? ¿Y por qué crees que es tan pertinente? Bueno, digamos que para pensarnos en una educación inclusiva general, o sea, que le dé abordaje a lo lingüístico, pero también a la discapacidad, pero también a la diversidad y demás, hay 3 ejes en los cuales, digamos, normalmente la política, o más que la política, la academia a nivel internacional se ha movido y se llama políticas, culturas y prácticas. Si lo quieren imaginar como un árbol, sería algo así como que las culturas son las raíces, o sea, es lo que le da base a todo lo que nosotros hacemos. Las políticas es el tronco, porque es lo que le da estructura. Y las prácticas son las flores o los frutos, porque es lo que finalmente resulta. Entonces, las políticas son importantes, pero las políticas están en el papel, ¿sí? O sea, yo puedo escribir lo que yo quiera, sí, pero ¿qué estoy haciendo para que eso sea real? Ahora hay una diferencia entre educación inclusiva e inclusión educativa. La inclusión educativa es donde yo digo, yo tengo una institución pública, privada, de educación superior, de educación media, bueno, la que sea. Y yo digo, no, sí, aquí nosotros recibimos estudiantes con diferentes lenguajes, de diferentes zonas, migrantes, de minorías lingüísticas, de minorías étnicas, con discapacidad, sin discapacidad. Sí, claro, aquí estamos nosotros, puede venir, venga, pero yo me cruzo de brazos y digo, mire a ver cómo hace. Eso es inclusión educativa. Eso es decirle, sí, yo lo recibo, pero mira a ver cómo se defiende. Otra cosa que sería la educación inclusiva es decirle, venga, lo invito. Primero no me quedo quieta, parada, estática, viendo a ver si viene, sino que lo busco o la busco. O sea, digo, ¿dónde están los estudiantes? O sea, si el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y el 5% vive en un lugar distinto al de su idioma, ¿dónde están ese 20% de personas? Si en mi universidad tengo solo el 2%, ¿dónde está el otro 18%? No es que no existan, sí existen. ¿Dónde están? Los estoy buscando, me estoy dando cuenta porque no están llegando, sobre todo en la educación superior. Entonces, la educación inclusiva implica, primero, buscarles. Segundo, cuando llegan, aparte de recibirlos, darles una bienvenida, acogerlos, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que tú realmente participes? Una cosa es incluir es poner una silla dentro de un salón. ¿Cómo hago para que participe? Para que realmente cumpla un objetivo, para que esté aquí por algo, para que no me deserte a los 3 meses porque se sienta totalmente excluido, tanto social como educativa como académicamente. ¿Qué hago yo para que aproveche? Solamente lo tengo ahí para llenar un número y decir que tengo 30 estudiantes con discapacidad o tengo 30 estudiantes de comunidades étnicas, o realmente me interesa que número 1 aprendan, número 2 aprovechen, pero además tengo que aprovecharlos, porque la única manera en que yo logro que mi institución educativa o que mi política pública pase del papel a la práctica es que yo identifique y reconozca a esas personas, pero además aproveche que están ahí, porque la única manera de aprender es pasando la experiencia, pasando el momento incómodo. ¿Es un momento incómodo? Es un momento incómodo. Es un momento incómodo porque uno está acostumbrado, el ser humano es de costumbre, y para uno, pues uno siempre toma la ruta más fácil en todo, en la vida, y está bien, porque es un proceso adaptativo, o sea, no es que esté mal,
pero el hecho de que a mí se me presente una situación en la que yo me tengo que incomodar un poco, en la que yo digo, ¿qué hago con ese estudiante indígena que me mira con los ojos abiertos, desbordados? Yo no sé si me está entendiendo, yo no sé si está aprendiendo, yo no sé si le interesa lo que yo le estoy diciendo, yo no sé si esto significa algo para él o para ella. ¿Qué hago con esa persona con discapacidad visual cuando yo traigo todo muy colorido y muy bonito, pero lo estoy excluyendo? ¿Qué hago con esa persona sorda cuando el intérprete se va al baño y yo no soy capaz ni de saludarlo, ni siquiera soy capaz de tratar de entender? Entonces, cuando yo realmente como institución, como docente, como directivo docente, esto nos compete a todos, como compañero, como padre de familia, como la señora de la cafetería, como la señora de la secretaría, ¿qué hago yo para que esa persona realmente aproveche? Ahí le estoy dando sentido a la política. La política es muy incipiente. En Colombia la política pública a nivel lingüístico, a nivel de inclusión para la educación superior, está en formación, está incipiente, está cruda, esa es la verdad, lo que no significa que no podamos hacer algo. Así como yo puedo hacer algo sin tener política, puedo tener la política y no hacer nada. Es decir, en los dos sentidos se puede avanzar o se puede estancar, ¿no? La política es necesaria y la debemos tener, pero la voluntad es más fuerte que la política. Querer hacerlo es más importante que tener la obligación de hacerlo. Entonces, si yo quiero hacerlo, yo lo puedo hacer con política o sin política, con formación o sin formación. Me busco los recursos. ¿Qué hacen los papás y las mamás de niños o niñas con discapacidad? Ellos no pueden decir, no, mire, se lo devuelvo bienestar familiar, es que nadie me enseñó, yo no me esperaba que esto me pasara. Lo mismo en la universidad. Mire, qué pena, es que yo nunca he tenido un estudiante de Aroaco aquí en Boyacá, ¿qué hago? Se lo devuelvo. Yo nunca he tenido un estudiante con discapacidad múltiple, mire, qué pena, se lo devuelvo. No, así como una familia tiene que mirar a ver qué hace, tiene que buscar apoyo, tiene que buscar alianzas institucionales, tiene que ir al Estado, tiene que ir a ver dónde les resuelven, pues una universidad también, un colegio también tiene que buscar alianzas, tiene que levantar el teléfono y decir, venga, llama al INSI, venga, llama al INSOR, venga, llama al SINCHI. ¿A dónde tengo que buscar ayuda? La solución no es decirle, venga más adelante cuando yo esté preparado, espere unos 20, 30 años que la política avance y ahí vemos cómo hacemos. Es un tema de decisión. Entonces, la política es importante, hay que reconocer que está incipiente en Colombia, lo que no significa que nosotros nos tenemos que sentar a esperar a que la política avance para nosotros avanzar. De hecho, la política, históricamente la política pública avanza después de que las comunidades y las instituciones la solicitan. Si una política pública normalmente empieza el desarrollo cuando una comunidad detrás viene pidiéndolo, viene diciendo, venga, ¿qué hago? Poniendo entes, derechos de petición, preguntando, oiga, Secretaría de Educación, ¿qué hago? Oiga, Ministerio de Educación, ¿qué hago? Ahí dicen, oiga, necesitamos una política pública. Pero si nadie levanta la mano y pregunta, y el perjudicado siempre es el estudiante, la estudiante, esa familia que prefiere no llevarlo, no llevarla, no mandarlo, porque como no, pues nadie sabe cómo hacerlo, entonces realmente la política no va a avanzar. Entonces, en respuesta, sí es importante, sí existe, es muy incipiente, pero realmente el avance no está solamente en la política, está también en las culturas y en las prácticas. Y en las culturas y en las prácticas yo las puedo tener siempre y cuando tenga, por supuesto, la voluntad de hacerlo. Pues muy interesante esa reflexión, Paulita, mira, porque precisamente el Instituto Internacional de Idiomas está en esa búsqueda de, bueno, cómo nosotros abordamos una política lingüística cuando ya tenemos una diversidad en nuestra comunidad. Si yo te he contado a ti cómo a nosotros nos han llegado estudiantes ciegos, sordos, ¿cierto?, de algunas etnias indígenas, y uno mismo de docente dice, bueno, ¿y acá qué hacemos?, ¿cierto? Me llama la atención también ver la cifra tan alta, el 15% de la población, o sea, que estamos hablando que dentro de nuestras familias podemos tener personas que necesitan esa educación inclusiva. Por eso, Paulita, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos nosotros también como, no solo como institución, sino acá los docentes que estamos aquí, cómo hacemos para entender, para comprender esa diversidad? Es decir, para hacerlos sentir a ellos realmente que están como en una comunidad segura, como dices tú, como que no que es como el bichito raro de la clase, sino que le demos el respeto que ellos merecen. Listo, bueno, mira, una de las formas, primero que todo, es la apertura, ¿no? Ustedes, yo creo que cada uno de nosotros como humanos, uno sabe cuando lo atienden bien, cuando lo hacen, desde que uno entra a un almacén, si lo miran bien, en una cafetería, en un restaurante, o sea, eso es imposible disimularlo, ¿sí? Entonces uno puede querer hacer parecer algo, pero si uno no lo siente, eso se transmite, ¿sí? Entonces lo primero es un tema de decir, venga, yo de verdad estoy convencido de que esta persona tiene derecho a estar aquí.
de verdad, o sea, yo reconozco a esa persona como un colombiano que tiene el mismo derecho que yo a estar aquí, o un extranjero que ha ganado un derecho por alguna razón, por un intercambio, porque sus padres se trasladaron, porque quiere vivir aquí y está permitido que lo haga. Yo de verdad la veo como un individuo que tiene el mismo derecho que yo. Cuando yo comprendo eso, digo, listo, si él tiene derecho a estar aquí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que realmente se sienta acogido? Adicionalmente, hay que pensar un poco en el tema del reconocimiento, justamente a lo que hablábamos al principio, a la diversidad, ¿sí? O sea, somos distintos, eso es una realidad. Digamos que la educación, ustedes más que yo que son educadores de formación, saben que el tema de la educación viene con diferentes corrientes desde la formulación. Entonces venimos con la conductual, que es decir, el alumno tiene es como un vaso vacío y yo tengo todo el conocimiento, entonces yo tengo la responsabilidad de llenar el vaso vacío con lo que yo sé. Ese es un tipo, digamos, de teoría del aprendizaje que está muy acentuado en países como el nuestro, ¿sí? Ya hemos venido pasando, ya desde hace muchos años, autores como Vygotsky dijeron, no, espere un momentico, nosotros también tenemos unas particularidades sociales, ¿sí? No es lo mismo, usted no puede pretender que una persona que nunca ha pasado privaciones, que una persona que no tiene discapacidad, que una persona que tiene las condiciones socioculturales, socioeconómicas que le permiten, digamos, tener el alcance o la satisfacción de sus necesidades, va a aprender igual que quien no la tiene. Usted no puede pretender que sea importante lo mismo para dos personas que tienen una carencia si la otra no, esa es la verdad. O sea, nosotros venimos con todo un paquete y ese paquete nos identifica y ese paquete nos facilita o nos dificulta. Entonces, reconocer que todas las personas somos diferentes, pero que además traemos un paquete que no podemos dejar en la puerta. O sea, a mí me llegan estudiantes que la mamá tiene cáncer, que tienen un hijo que se les murió, que están pasando por una pena amorosa. Pues eso aplica, eso tiene que ver. Una persona que tiene un idioma distinto. ¿Cómo se siente uno cuando va a otro país y no consigue ni siquiera lo más básico comunicarlo? O sea, eso es muy difícil, ¿sí? ¿Cómo se siente uno? O cuando está en un lugar donde uno siente que no es bienvenido. Uno se siente, uno lo siente y así mismo pues no tiene motivación para aprender, por ejemplo. Entonces, digamos que empezar a reconocer que estas son personas que tienen el mismo derecho que nosotros, ¿sí? Que ellos no son distintos a nosotros, son iguales, con características distintas, pero iguales en términos de derechos. Los derechos son para todos y para todas. Ahí sí somos iguales, todos tenemos el mismo derecho. Ahí viene un tema de ajustes razonables. Igualdad no es lo mismo que equidad. Igualdad le doy una manzana a cada uno, ¿sí? Equidad es, si tú prefieres la pera, yo te doy la pera, si tú comes más poquito, entonces te doy una ciruela, y si tú comes mucho más porque eres más grande, entonces te doy 2 manzanas. Eso es equidad. Igualdad es le doy lo mismo a todo el mundo, y mira a ver cómo se defiende. La equidad es un término distinto. Entonces, la equidad en la educación puede implicar que si yo tengo un estudiante con discapacidad auditiva, por ejemplo, necesito un intérprete. Ah, ¿que me cuesta más plata? Sí, me cuesta más plata, pero eso es equidad. ¿Sí? Él tiene el mismo derecho que tengo yo. No porque me cueste más plata tiene menos derecho. Por supuesto, es así. Entonces, digamos que empezar reconociendo eso, que el hecho de que yo tenga que hacer más esfuerzo porque hay un estudiante, ¿sí? También vamos a la humanidad del docente, por supuesto. O sea, está bien decir no sé. Lo que está mal es decir como no sé, no venga. Está bien reconocer que uno no sabe. Está bien porque no todo el mundo sabe todo y también la experticia va surgiendo de la necesidad. Pues por supuesto que si yo nunca me he enfrentado a una situación específica, pues no voy a desarrollar esa experticia. O sea, está bien reconocer y decir, mire, a mí nunca me ha llegado un estudiante indígena que quiera aprender inglés. Está bien decirlo y está bien reconocerlo y está bien buscar apoyo y decir, venga, yo no lo sé cómo hacerlo, busquemos ayuda, busquemos si la literatura dice algo, busquemos si hay una universidad pública en Colombia que ya tenga una experiencia y comuniquémonos y pidamos una asesoría, llamemos al INSI, llamemos al INSOR. Está bien reconocer que uno no sabe y está bien buscar apoyo, pero desde la convicción de que lo que yo quiero es que esto funcione. Yo les voy a contar algo real. El director del INSOR es una persona sorda, primera vez en Colombia desde que el INSOR existe hace más de 70 años, que su director es una persona sorda. Él se llama Giovanni Meléndez, yo lo conozco personalmente, y él nos contaba en diciembre en una reunión que tuvimos que él estudió en la Universidad Nacional de Colombia lingüística. Imagínense cuando Giovanni Meléndez llega hace más de 30 años a la Universidad Nacional de Colombia y dice, yo quiero estudiar lingüística, sorda. Pero ¿cómo? O sea, es absurdo. ¿Cómo una persona sorda va a estudiar lingüística? Él decía, eso no tenía pies ni cabeza. Y dice él, gracias a que mi mamá
dijo, se paró en la puerta y dijo, yo no retrocedo. Ustedes verán cómo hacen. Sí, obvio, nunca había un sordo que quiera estudiar lingüística, yo eso lo tengo claro. Nosotros estamos prestos a lo que haya que hacer. Si toca venir a clases adicionales, si toca tener tutorías, no importa. Nosotros hacemos lo que haya que hacer, pero mi hijo quiere estudiar lingüística, mi hijo es una persona sorda, colombiana, con el mismo derecho que esos 40 o 500 o 5.000 estudiantes que tiene la Universidad Nacional. Miren a ver cómo hace. Él entra en el 2 de febrero, aquí está mi hijo el 2 de febrero, miren a ver cómo hace. Defiéndanse como puedan. Defiéndanse como puedan. Y él dice, claro, él dice, yo generaba incomodidad y está bien, yo entiendo, o sea, ningún profesor en la vida había tenido un profesor de lingüística, un estudiante sordo. Entonces, gracias, él mencionó el nombre, yo sí no lo recuerdo, de un profesor de lingüística que fue quien, digamos, lo acogió y dijo, no, pues vamos a ponernos a investigar, y se pusieron a mirar y resulta que en Europa ya había habido hace mucho tiempo personas sordas lingüistas. Y empezaron entonces a buscar cómo era, digamos, esa teoría de la enseñanza de la lingüística a una persona cuyo lenguaje no era verbal, oral, porque él sí tiene, por supuesto, lenguaje, pero no verbal, oral, que él además es usuario de lengua de señas colombiana, sin audífonos, sin implante coclear, su lengua es la lengua de señas colombiana. Y bueno, hoy en día es el director del INSI, entonces, del INSOR, perdón. Entonces, ese tipo de experiencias, y él decía eso, él decía, pasemos por la incomodidad, o sea, reconozcamos que no sabemos, a veces es más fácil delegarle el problema al otro. Entonces, como es que yo ya hice este ajuste, pero al otro. El proceso académico, más bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje está completo cuando el otro aprende, no cuando yo enseño. Sí. Yo puedo enseñar, pero si el otro no aprende, el proceso está incompleto. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer ajustes razonables, yo tengo que empezar a mirar, pero todo eso a veces se soluciona desde atrás. Por ejemplo, cuando yo planteo mi enseñanza desde el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, entonces yo ya puedo empezar a plantear la enseñanza o a plantear mis procesos académicos desde una visión mucho más fácil o mucho más universal, y entonces ahí entra la persona con discapacidad, ahí entra la persona que no le gusta la materia, que no le entra la persona que tiene trastorno del aprendizaje, ahí entra la persona que de pronto no tiene la facilidad o sea, que su forma de aprender no es solamente en una de las vías, ¿sí? Porque para dar un ejemplo, plantear una actividad en DUA no significa, o tener una clase general en DUA no significa. Entonces, el primer trabajo lo pueden hacer pintando. El segundo trabajo lo pueden hacer cantando. El tercer trabajo lo pueden hacer escribiendo. Y el cuarto trabajo lo pueden hacer actuando. Uno diría, ay, súper DUA, porque son 4 formas distintas de representación, que es el principio DUA. Pero ¿y qué pasa con el trabajo de escritura a los que no les gusta escribir? ¿Qué pasa con el trabajo de cantar a los que, como a mí, no nos gusta cantar? ¿Qué pasa con el trabajo de... Entonces, el DUA es mucho más que eso. El DUA es, venga, vamos a permitir que, buscando un mismo objetivo, cada persona identifique la forma en cómo llega a ese objetivo. ¿Sí? Y entonces ahí ya viene el profesor saliéndose del enfoque conductista, donde yo soy el que sé y usted es el que no sabe, y yo le voy a dar lo que usted necesita, diciendo, venga, ¿qué es lo que usted sabe? Porque todos los estudiantes saben algo. Todos los estudiantes saben algo. Distinto a lo que sabemos nosotros, pero saben algo. Así como yo le puedo enseñar desde lo académico, él me puede enseñar desde lo práctico. Entonces, yo me paro, entonces ahí reconozco que el estudiante también sabe algo. Entonces digo, oiga, ¿cómo tú te sientes mejor de acercarte a este contenido que yo estoy planteando? Entonces, cuando yo empiezo a plantear desde DUA, hago un primer ejercicio. Luego, cuando me doy cuenta que el DUA no alcanza, porque en efecto hay estudiantes que necesitan mucho más que eso, entonces ya viene el ajuste razonable, que es el paso siguiente. Pero antes de eso, yo necesito hacer una valoración pedagógica. Entonces, cuando yo hago una valoración pedagógica, que no es una evaluación, sino una valoración, la evaluación simplemente busca ponerle números a lo que sabe. La valoración, como su nombre lo indica, le da valor a lo que la persona sabe. Entonces, yo en una valoración pedagógica me doy cuenta cada estudiante, así me tome tiempo, porque eso toma tiempo, cada estudiante, no doy por hecho de que me llegó en cuarto semestre, luego yo presumo que ya sabe tales cosas y presumo que tiene tales intereses, sino que yo ya puedo centrarme un poco más y puedo decir, venga, yo me identifico, cuál es la forma en que esta persona aprende, número 1, y además reconocer cuáles son sus habilidades y de esa manera permitir que aprenda. Digamos que esas son algunas de las formas en las que uno como docente o como institución
puede apuntarle realmente a la bienvenida a ese. Y finalmente a veces es más fácil cuando ellos se involucran, porque entonces cuando el estudiante se involucra va a resultar mucho más fácil, porque entonces ya no soy yo solo, o el decano y yo, o 5 profesores sentados pensando cómo hago, y omitiendo a la persona más importante, que es la que sabe cómo se hace, incluso la familia. Hay que involucrar la familia también. Entonces, esas son unas de las formas, digamos, en las que uno lograría poder dar esa apertura grande a la inclusión de personas o con discapacidad o con una lengua distinta o con talentos o trastornos de diferentes formas. Bueno, yo me quedo muchísimo con lo que tú nos contabas antes o lo que nos comentabas antes de que hay que empezar a tomar acción para poder lograr esa inclusión que anhelamos y queremos todos, tanto en el Instituto de Idiomas como en toda institución educativa a nivel nacional, ¿no? Y también me hace pensar el tema de lograr uno como docente poder de construir esas digamos, maneras que uno ya tiene establecidas de enseñar, porque yo no miento, por ejemplo, en mi caso, de tanto enseñar algo, yo ya tengo una especie de libreto a seguir y ya tengo una percepción de que los estudiantes, como llegan a este nivel, ya tienen que saber esto porque está en el currículo. ¿Sí? Y tenemos que dejar de pensar en eso bastante, porque a mí me pasa mucho para poder lograr esa inclusión que tanto nos estás comentando. Bueno, también nos hablas del DUA y me hace llegar a pensar en el caso específico de Giovanni cuando tuvo la experiencia en la Universidad Nacional hace ya 30 años y que pues lamentablemente es una experiencia muy poco conocida. No se habla de esto, ni siquiera a nivel de educación superior, que ojalá, permitiendo el podcast, pues todos ustedes puedan entender algo de esta historia. Y a mí me hace preguntar o cuestionar qué elementos crees tú que deberían aplicar las instituciones para poder facilitar el acceso de este tipo de población al currículo educativo. Claro, ahí viene algo muy interesante referente al currículo flexible, ¿cierto? Porque vamos a poner un ejemplo. Una cosa es la norma, que en este caso el currículo es un tipo de política institucional, y otra cosa es el espíritu de la norma, ¿sí? Entonces yo lo pongo muy en ejemplo con un matrimonio, ¿sí? Cuando uno se casa con alguien, por supuesto hay unas normas, ¿sí? Entonces uno le dice, mira, es que a mí no me gusta que ponga la toalla mojada en la cama, a mí no me gusta que me entre con los zapatos sucios, a mí no me gusta que me tire la ropa al piso. Y él dice, a mí no me gusta que me den cantaleta, a mí no me gusta que me controlen la llegada, bueno, voy a inventar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se basa en la norma o cuando se basa en el currículo únicamente? Entonces, poner todo por escrito es muy difícil, ¿sí o no? Entonces, supongamos en el ejemplo del matrimonio. Si yo digo, vamos a poner por escrito todo lo que a mí me incomoda, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que yo no escribí es permitido, ¿sí? Y yo normalmente no escribo, no me subo a la bicicleta a la cama, porque es una cosa muy poco probable. Pero si yo no escribo, no me subo a la bicicleta a la cama, quiere decir que subir la bicicleta a la cama está bien. Otra cosa es el espíritu de la norma. El espíritu es, yo soy organizada, o yo soy limpia, o a mí no me gusta, él puede decir, a mí no me gusta, no sé, que me suban la voz, voy a inventar. Entonces, cuando yo reconozco el espíritu detrás de la norma, es más fácil. Cuando yo reconozco el objetivo detrás del currículo, es más fácil, ¿sí? Porque el currículo muchas veces, y es necesario que sea así, pues tiene estructuras que son de pronto es muy específicas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, producir escritos que tengan ese es el tipo de cosas que dice el currículo. Sí. Entonces yo digo, hombre, esta persona sorda no es usuaria del español escrito, entonces luego no puede cumplir este objetivo del currículo. O esta persona que arhuaca, que conoce el español, que eso es otra cosa que yo vi en territorio allá en Baupés, en Amazonas, donde he estado, en Tumaco, que también hay comunidades indígenas, afro. Es que una cosa es lo verbal, que eso lo vive uno con los latinos que viven en Estados Unidos hace 45 años y no saben leer ni escribir en inglés, ¿sí? Entonces, eso pasa con las lenguas indígenas también. Entonces, la persona con lengua indígena conoce su lengua, tiene un idioma, pero es algo más de comunicación verbal, oral. Entonces, cuando yo lo paso a la lectoescritura, ahí hay un tema muy distinto. Y el currículo normalmente tiene como casi único vehículo la lectoescritura. Entonces, si yo leo o escribo, soy capaz de producir o no producir, o de crear o no crear en lectoescritura, es cuando yo logro decir que aprendí. Entonces, si yo utilizo como único vehículo para evaluar la lectoescritura,
Si la persona llega a tener una barrera en lectoescritura, me perdí de saber si sabe o no sabe. Sí. Porque ahí la barrera se vuelve la lectoescritura, ¿sí? Entonces, el currículo tiene eso. Entonces, cuando yo soy capaz de saltar, no el currículo, pero sí lo escrito en el currículo y pensarme qué es lo que realmente importa, ¿sí? Si yo necesito que ese estudiante que es arhuaco y quiere aprender inglés o francés como profesión y quiere decir, yo quiero ser licenciado en francés, pero no sé ni siquiera escribir y leer bien el español, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, cuando yo soy capaz de decir, bueno, espere, pensemos un momentico, si él quiere ser profesor de inglés o francés, pero además es arhuaco, pero él quiere llevar eso a su comunidad arhuaca, yo me tengo que enfrascar en que primero pase por el español lectoescrito, ¿es necesario? ¿Realmente es un objetivo que yo necesito cumplir? O yo puedo flexibilizar el currículo y decir cuál es el objetivo de este semestre, pero además de la carrera, pero además del propósito de vida. Porque muchas de esas personas dicen, yo lo que quiero es volver a mi comunidad y aportar. Eso decía Giovanni. Yo quiero volver a mi comunidad y aportar. Entonces, cuando yo soy capaz de ver eso en una dimensión mucho mayor, pues me puedo salir del currículo y me paso a la norma, perdón, al espíritu, como en el matrimonio. Entonces, yo soy capaz de decir, ok, no voy a poner tanta norma chiquita, sino más bien vamos a hablar de lo que para mí es importante. ¿Qué es para mí es importante? ¿Cómo me siento yo bien? Ah, bueno, que me traten bien, que me hablen bien, ¿sí? Ah, bueno, que no haya tanto reguero, ¿sí? Que yo no tenga que, pues, pasar en brincos para poder pasar de la sala a la cocina, sino que haya orden, ¿sí? Entonces, eso más o menos es lo que uno tiene que hacer con el currículo. Ser capaz de pasar por encima de lo escrito y entender cuál es el objetivo grande, y a veces ni siquiera en uno de los, de los objetivos de aprendizaje, sino más grande, o sea, el objetivo de ese semestre. ¿Para qué? A veces tienen que llegar uno a reflexiones como, ¿para qué está esta materia en esta profesión? ¿Por qué me le dan esta materia a uno en esta profesión? ¿Realmente es indispensable tener 10 materias en esta profesión? ¿Todas realmente le apuntan al cumplir el objetivo? ¿O algunas son prescindibles? ¿O algunas yo les puedo cambiar la misionalidad? O más bien necesito otra materia que no la están dando y que realmente, entonces esas conversaciones hay que darlas, pero eso va de lo micro a lo macro, ¿no? Entonces desde el salón de clases, ustedes o las personas que ejercen la docencia pueden tomar esas pequeñas decisiones, pueden decir, oiga, yo voy a hacerlo distinto, yo voy a pensarme distinto, yo voy a ser capaz de pasar por encima de lo que está escrito ahí y voy a tratar de ver el objetivo de ese currículo, o más bien de esa forma de evaluar, y voy a decir, venga un momento, ¿cuál es el objetivo grande de esto? Llegar allá, ok, si yo puedo tomar otra ruta y llego allá. Entonces, ese tipo de decisiones, digamos, y las instituciones también tienen que tomar esas decisiones. Totalmente, Paolita, y qué bueno escuchar tu ejemplo, porque además de ser una experta en este campo pedagógico y de políticas de inclusión, sé que también tienes una familia muy bonita y por eso cabe mencionar esa ilustración del ejemplo del esposo y la esposa. De hecho, es madre de 3 hermosos hijos y te felicito por esa labor. De verdad que eres un ejemplo como mujer, como profesional, y me haces pensar un poquito, ya haciendo como un proceso de introspección, de cómo uno tiene que reinventarse, ¿no? Palabra que quedó de la pandemia, pero nos toca. Precisamente alguna vez te contaba una experiencia de un estudiante que llega a clase de inglés, estudiante de música, nivel 1, interpretaba muy lindo la guitarra, pero ella era ciega. Entonces es la primera vez que yo digo, bueno, ¿cómo abordo la enseñanza del inglés para alguien así? Yo creo que te consulté algo y recuerdo algunos tips muy útiles que me diste. Como sé que no es un caso aislado, ¿cierto? En clase de inglés, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia algunas ideas, ¿no? Algunos tips de cómo nosotros abordamos esos casos particulares, pero para brindar precisamente una educación de calidad. Sí, bueno, hay una frase que se dice a nivel mundial, digamos, en términos de la educación, específicamente en el enfoque, debo decirlo, de personas con discapacidad, pero que pueda aplicar perfectamente, y es nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es preguntar. Desde la nominación. Hay una cantidad de discusiones lingüísticas que no le diga discapacitado, que no, claro, hay cosas que suenan muy mal, pero por último la persona se llama Julie, se llama Daniel, se llama Paola, o sea, no se llama persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo le digo a una persona con discapacidad? Por el nombre, dígale por el nombre, refiérase por el nombre.
Mira, es que Carolina tal cosa. No, es que la niña de la silla de ruedas tal cosa. No, tiene nombre. Entonces, ese es un primer paso, pero digamos que eso es para llevarnos a pensarnos. Hay que preguntarle a la persona. A veces uno se mata la cabeza imaginándose toda la didáctica, la mejor forma, y a veces la solución la tiene la persona. Mira, ¿tú cómo te sientes mejor para recibir la información? ¿Quieres que yo te haga un podcast? En el caso estoy pensando en la persona con discapacidad visual. ¿Quieres que yo le asigne a alguien que te vaya explicando? ¿Quieres que yo te recomiende audiolibros? ¿Quieres que yo te...? O sea, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la persona. Y hay, digamos, no las tengo acá y no me las sé de memoria, pero hay unos test sencillos que hablan, digamos, de la forma como uno aprende, que eso incluso ni siquiera tiene un enfoque de discapacidad ni de idioma, sino es general, digamos. En algunas universidades los aplican cuando las personas entran. Entonces le hacen ciertas preguntas que son test estandarizados internacionales, donde uno se puede dar cuenta cuáles son las formas más sencillas en que la persona aprende. Entonces, una de las formas y una de las recomendaciones es pregúntenle a la persona. Si es una persona sorda a través del intérprete, pregúntenle. ¿Tú cómo te sientes más familiarizado con la información? Cuando tú quieres ver una película, algo que te interese, ¿cómo te gusta más? Porque, por ejemplo, para las personas sordas está el braille, está la audiodescripción, está lo auditivo, los podcasts, ¿cómo te gusta más? ¿Cómo te sientes mejor? Eso número uno. Número dos, también hablando de la flexibilidad. O sea, yo como docente, es normal, o sea, uno está acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera, o sea, está bien, o sea, eso no está mal, pues es que sería uno muy loco hacer algo de la forma difícil si se puede hacer de la fácil, digamos, si uno se le facilita una forma, así como al alumno, a uno también se le puede facilitar una forma y está bien llegar a esos acuerdos, está bien llegar con la persona y decirle, mira, para mí no es lo más fácil esto, pero vamos a hacerlo juntos, vamos a intentarlo juntos, entonces, ¿cómo se te facilita a ti? Yo voy a flexibilizar la forma como yo habitualmente lo hago, que para mí es esencial, es la que más se me facilita, porque también es válido eso, el profesor también puede ser más artístico y el estudiante no gustarle lo artístico, eso también está bien. Entonces, a mí se me facilita más esto, ¿cómo se te facilita a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Preguntar. Luego el segundo principio es ensayo y error, o sea, evaluar, porque yo puedo imaginarme que monté pues la estrategia maravillosa y puede que lo sea, pero justo a ese estudiante no le funciona. Entonces yo también tengo que rápidamente evaluar. Entonces yo me imagino esto, lo pongo en práctica, doy obviamente oportunidad a 2, 3 clases y luego evalúo. Y no evalúo al estudiante, evalúo la actividad, me evalúo a mí también. Entonces hago una evaluación con el propósito de ajustar si es necesario o cambiar, a veces ni siquiera ajustando, toca cambiar. Entonces, ese digamos es la invitación, o sea, primero que todo, permítanse pasar la situación incómoda, el momento incómodo. A veces uno dice, ay, yo no quiero ser la cansona que siempre le dice al decano, que siempre le está diciendo a la... Bueno, pero hay que hacerlo. O sea, si uno siente que con lo que tiene no tiene las herramientas, está bien decirlo, está bien decir, venga, decano, decana, oye, aquí está este estudiante, yo quiero que participe, yo quiero que aprendas, yo quiero que realmente pase un proceso formativo, que se forme, no solamente que yo le tire información y mire a ver el pobre que puede coger del aire, sino que realmente se forme, pero me está costando porque a mí esto no me había pasado, hagamos algo. Pongámonos una lluvia de ideas, hagamos una reunión de cuerpo técnico, investiguemos, busquemos formas, incluyamos, por supuesto, la opinión del estudiante, de su familia. Venga, mamá, venga, papá. Uno a veces en los estudiantes universitarios la familia la ignora. Estas personas llevan 20 años viviendo en sus casas. ¿Cómo hizo esa familia? Que han vivido, por ejemplo, si es un estudiante indígena, que han vivido también en comunidades solamente de español. ¿Cómo han hecho? Dígame usted qué ha hecho. Y de pronto ellos le dan a uno tips que a uno ni se le hubieran ocurrido y son formas de facilitar. Entonces, preguntar siempre a los involucrados y permitirse también uno entender que uno también necesita tener esa apertura y esa flexibilización. Claro que sí. Muchas gracias por esos consejos. Bueno, de hecho, es bastante interesante lo que nos estás comentando porque siento que muchas veces en el rol docente tú quieres no solamente dar la información, sino que ellos hagan el proceso formativo y muchas veces te vas a encontrar con trabas, dificultades y tú mismo empiezas a cuestionarte por qué lo estoy haciendo mal, cómo lo estoy haciendo mal y normalmente, en mi caso, es muy rara vez el momento en que yo pienso, hey, ¿y si le pregunto a los chicos? ¿Sí? Entonces me hace recordar mucho el dicho de no, preguntando se llega a Roma. ¿Cierto? También en algún momento de la conversación nos estuviste hablando un poco de los estudiantes extranjeros, de los del intercambio.
Y teniendo en cuenta toda la diversidad cultural que no solamente tenemos en el país, sino obviamente a nivel global, y que son cosas tan ricas a nivel educativo, a nivel de conocimiento, ¿cómo crees, sí, cómo crees que podemos promover no solo la enseñanza del español, tanto a estudiantes de lenguas nativas en Colombia, sino también a estudiantes extranjeros, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer esa inmersión cultural en ambos sentidos, estudiantes nativos de comunidades indígenas y pues estudiantes extranjeros? Ahí viene algo muy interesante que tú mencionas en términos de la globalización, ¿no? Y pienso mucho en las prácticas, pero también en las políticas a términos, por ejemplo, de currículo. Y para complementar con lo que veníamos en la pregunta anterior, pero que se enlaza con esto, es un tema de que también el currículo va más lento y la tecnología y la cultura va más rápida, ¿cierto? Entonces ya tenemos un desfase importante. Entonces, eso es algo que también hay que reconocer. Entonces, no todas las formas en que uno puede reconocer esa diversidad lingüística las va a encontrar en las políticas interinstitucionales o institucionales. No las va a encontrar porque eso era muy raro, digamos. Yo les cuento que Julicita conoce, mi esposo es argentino y habla el mismo idioma que yo. Pero cuando yo me casé es otro mundo, claro. O sea, la cultura es un tema desde los gestos. ¿Ve? Yo les cuento que cuando nosotros éramos novios, una vez él me llamó y estábamos hablando y entró mi mamá al cuarto y me dijo algo. Y yo le dije, sí, señora. Y ella se fue. Y él dijo, ¿y tú por qué le hablas así a tu mamá? Y yo, ¿así cómo? ¿Por qué la tratas de señora? Él se enojó. Y yo, pues porque yo le tengo que decir, sí, señora. No. ¿Tú cómo le vas a decir, señora? Eso suena muy feo, es como si estuvieras enojada con ella. Y yo le dije, no, al contrario, si yo no le digo señora, ella se va a enojar conmigo. Bueno, yo no lo pude entender en ese momento. Con el tiempo que yo ya fui a Argentina me di cuenta que señora es despectivo. O sea, allá no usan esa palabra como respetuoso, al contrario, esa señora. Si tú le dices a alguien señora, es una forma de decirle vieja, es una forma distante. Entonces, él se imaginó yo diciéndole a mi mamá como señora. Sí, parece una bobada, pero ese tipo de cosas pasan y más cuando uno, digamos, uno se imagina, no, pues el que llega, y sí como dice, donde llegues haz lo que vieres, o sea, él se tiene que acostumbrar, pero uno a veces pierde esa riqueza, porque digamos que de alguna manera pues no podemos pretender que los que estamos acá, que además somos mayoría, pero que además estamos en una mezcla cultural, pues vamos a dejar de hacer lo que al otro le puede sonar incómodo, de pronto no hasta allá, pero sí estamos perdiendo la riqueza del otro, porque el otro deja de hacer lo que está acostumbrado a hacer o lo que para él es importante o de comunicarse de la forma que lo identifica o que la identifica para parecerse a lo que nosotros hacemos. Entonces, como tú decías, es en doble vía, o sea, es en vía de reconocer que hay cosas de las que yo como profe o yo como compañero o compañera o yo como institución estoy acostumbrada a hacer que pueden ser incómodos para la otra persona. Hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, cuando hay un estudiante que venga de otra cultura, hay que pensar un poquito en eso. Sí, no es que uno ahora va a reconstruir su idioma o va a reconstruir su forma de comunicarse, no, pero hay que reconocer y ser observador y decir, vea, yo siento que esta persona se puede haber incomodado. O directamente lo de siempre, o sea, es que esa es la mejor, pregunte. Preguntar. Sí. Pregunta y decirle desde el primer día, vea, tú vienes de otro idioma, de otra cultura. Si algo de lo que nosotros hacemos te incomoda muchísimo, dinos, porque nosotros no nos damos cuenta. Ese es el principio que mi esposo y yo tenemos. Si algo te incomoda, dímelo, porque yo no me doy cuenta. Sí. Porque yo siempre lo he hecho así y en mi cultura no está mal. Yo no me siento mal. Si tú lo haces conmigo, yo no me voy a sentir mal. Pero puede que si yo lo hago con él, sí se sienta mal. Y para mí no está mal. ¿Sí? Entonces, la primera primicia es decir, siempre que te sientas mal, pregunta. Dilo, manifiéstalo. Puede ser que nosotros no podamos cambiar la forma de hacerlo, pero por lo menos vamos a reconocer que hay alguien que está con nosotros, que forma parte de nuestra comunidad en este momento y que le incomoda, ¿sí? Y otra cosa es, enséñanos. Cuéntanos, ese es un bonito ejercicio. Aquí en Colombia, por ejemplo, cuando queremos echar chisme, decimos tinto y pan. ¿Qué hacen en tu cultura? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren hablar entre amigos? Y uno empieza a aprender cosas muy importantes. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay un evento importante? ¿Cómo se hace? Aquí nosotros hacemos, si es un evento importante, hacemos una fiesta, si es un grado, si es... Sí, por ejemplo, en Argentina el baby shower no existe y la despedida de solteros tampoco. Y uno dice, eso es algo que para uno toda la vida, pues obvio. Allá no, eso no existe. No lo ven mal, pero no existe. Entonces, ese tipo de cosas, preguntarle, o sea, yo creo que para enriquecerse uno también es ese tipo de cosas, o sea, darse momentos de decir, hoy vamos a hacer una clase de costumbres.
Entonces yo te voy a contar, aquí en este salón somos la mayoría colombianos, pero seguramente unos somos de Boyacá, otros de Bogotá, habrá un costeño, habrá un paisa que hay en todo lado, habrá un caleño, entonces cada uno va a contar sobre una situación particular, cómo lo hacen en su cultura. Entonces, cuando tal cosa pasa, tú cómo lo haces en Cali, tú cómo lo haces en Medellín, tú cómo lo haces allá, tú cómo lo haces en tu país. Y nos conocemos, capaz que ninguno va a empezar a hacer lo que el otro hace, pero por lo menos enriquecemos. Eso es lo rico de cuando hay intercambios culturales. Entonces, lo que tú mencionas, hay que aprovecharlos. Entonces, ¿cómo los aprovecho? Cuando yo le digo y reconozco que el otro está inmiscuido en mi cultura, pero no por eso no le incomoda o no le disgusta o no entiende. A veces es eso, no entiende por qué hacemos las cosas de tal manera. Y, por ejemplo, mi esposo decía cuando llegó a Bogotá, pero todos están bravos. Mira, todos se cogen así la ropa y esas caras que hacen, todos están bravos. Y yo, no, es que acá es inseguro. Uno no puede estar echando risa al del lado porque uno no sabe si el señor del lado del Transmilenio es un delincuente, esa es la verdad. Es un país inseguro, uno no se da cuenta. Colombia lleva 60 años de violencia y uno tiene eso en el ADN. O sea, yo me he dado cuenta mucho que uno tiene un sentido de defensa y en el interior del país ni se diga. O sea, nosotros acá, yo soy de Bogotá, criada en Bogotá y después en Cundinamarca y uno es cerrado. Y está bien porque es su forma como uno lo criaron. Digamos, la mamá es desconfíe, no mire, no haga, no. Y está bien, así lo crean a uno, pero entonces uno también tiene que reconocer que eso puede ser raro para el otro. Entonces, claro, un poco del intercambio cultural es reconocer que uno también hace cositas raras. O sea, lo que hace raro no solo es el otro, uno también hace cositas así. Mira qué bonito que tú lo menciones, discúlpame Dani, porque precisamente el Instituto Internacional de Idiomas hace como esos eventos interculturales. De hecho, tenemos casi que semestralmente el Festival Coreano. Tenemos también festividades o encuentros gastronómicos de pronto de Brasil, de Perú, de Ecuador, dependiendo los estudiantes que nos estén visitando, ¿no? Y probablemente durante todo este semestre vamos a tener asistentes de distintos países, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania. ¿Qué es lo bonito? Que ellos están haciendo lo que tú nos dices, compartiéndonos su cultura, ¿no? Había un participante precisamente en mi clase la semana pasada, tío David, de más de 60 años, con una experiencia muy linda, y me contaba, mira, al comienzo me aterraba llegar a Bogotá y ver que todo el mundo cargaba el morral adelante. Yo decía, pero ¿y por qué ellos no saben que el morral se usa hasta atrás? Entonces ya cuando le explicaron y dice, pero tan lindo fue llegar a Boyacá y ver que nuevamente la gente usa su maletica común y corriente, que sale tranquilo. Entonces, qué bonito esas creencias, también esos prejuicios que a veces también se derrotan cuando tenemos al personaje acá mismo en nuestro contexto, ¿no? Sí, bueno, de hecho cuando tú estabas hablando de todas esas experiencias que podemos compartir no solamente con los estudiantes o personas que vengan de otras culturas, sino también con personas del interior, de distintos departamentos, me hiciste recordar cuando yo llegué a vivir acá a Boyacá, porque, bueno, yo soy de Santander, ¿sí? Y muchas veces encontré dificultades en ciertos términos que para mí eran muy normales, pero para las personas boyacenses son de otro significado. Yo creo que ya conocerán la palabra. ¿Sí? Sí. Y había otras cosas, por ejemplo, claro, cuando yo hablaba de mi infancia y hablaba de los juegos que yo tenía, yo siempre decía, no, yo jugaba con mis amigos garbinches y garbinches. Entonces, ¿garbinches? ¿Qué son garbinches? Entonces, no, canicas, maras. Claro, yo esos términos nunca los había escuchado y para mí eran muy raros cuando con mis amigos de aquí empezaron a hablar de esas cosas y yo me sentía muy perdido. Entonces sí, me hace recordar esos primeros años viviendo acá en Tunja, en Boyacá, y cómo pude lograr incluirme en la cultura, pero tampoco perder esa parte de mí que siempre se crió en Santander, que viene con esos términos. Y siento que ese mismo proceso es el que tenemos que lograr llevar a cabo con los estudiantes extranjeros como los estudiantes de comunidades indígenas, que puedan sentirse identificados de ambos lados. Sí, de acuerdo. Y fíjate que tú mencionas algo interesante y es que a veces los estudiantes indígenas lo que terminan haciendo es ocultando, ¿sí? Porque hay una connotación o hay una creencia entre lenguas, digamos, entre líneas que no es muy clara, pero que realmente sí le da como una connotación de pobreza cultural, de pobreza lingüística, de abandono, de olvido a esa comunidad. Entonces, fuera de que los estudiantes tienen que trasladarse de casa,
tienen que, digamos, hacer una inmersión en un idioma que no es su idioma natal, por más de que entiendan el español, no es su idioma natal, y ahora llegan a una clase y les piden que además lean y escriban perfectamente, porque usted ya está en la universidad, pues se supone que sabe leer y escribir perfecto, y ahí fuera de eso plasmen lo que piensan, lo que sienten en un idioma que no es el suyo, pero además está el tema de la connotación cultural. Entonces, fuera de todo, disimule un poco lo que usted acostumbra a hacer, porque pues eso no es chévere, eso no se ve bien o eso no es lo común. Entonces, cuando hay una apertura, por eso justamente la educación debe ser acogedora, cálida y para todos y todas. Y todos y todas somos todos y todas, los que nos gustan, los que venimos de otro lado, los que tienen discapacidad, los que pertenecen a minorías étnicas, los que vienen de otros países, los que hablan otro idioma, los que aprenden diferente, los que tienen una condición de enfermedad también. Eso es otra cosa poco visible. Uno se imagina una condición de enfermedad, algo crónico, cáncer, diálisis, un accidente. Hay personas que tienen síndromes o enfermedades raras y que tienen que ir muchas veces y hacerse muchos tratamientos y llegan a nuestra universidad y entonces uno dice, pero ¿por qué falla tanto? ¿Pero por qué tal cosa no puede hacer? Eso también hay que reconocerlo. O sea, las personas que toda su vida cursan con una enfermedad que los acompaña y les acompaña, y eso también marca la forma como aprenden y la forma como pueden asistir a la universidad, que eso es lo otro. O sea, todo ese tipo de cosas deberían estar en el marco grande para que las políticas, las culturas y las prácticas acompañen esa diversidad. Bueno, Paulita, de verdad que la charla ha estado muy, muy interesante. Tenemos una última preguntita y es, ¿qué retos crees tú que enfrentan las instituciones educativas en cuanto al reconocer las lenguas nativas de manera oficial dentro de sus programas académicos? Yo creo que los principales retos son imaginarios. Sí, la mayoría son, pero esos imaginarios han permeado las políticas, porque ustedes saben que todas las instituciones educativas tienen unas bases sólidas a nivel escrito, digamos, existen unos misiones, unas visiones, unos currículos que se han escrito también con esos imaginarios, ¿sí? Entonces, digamos que lo primero el primer reto es poder reconocer que hay que revisar. Sí, que yo puedo estar en una universidad de 200 años como la Universidad del Rosario, como la Universidad Javeriana, como la Universidad Nacional, pero que eso no significa que yo no tengo que empezar a revisar, ¿sí? Que el hecho de que yo identifique que el mundo hoy es distinto y que la forma y más que la forma, las necesidades hoy son distintas, hace que yo reconozca, bueno, tengo que empezar a revisarme cómo hago las cosas, lo que tengo escrito, pero incluso lo que tengo escrito no me sirve de nada desgastarme cambiándolo si voy a seguir haciendo las cosas igual. O sea, ¿para qué me meto a política institucional si las prácticas las voy a seguir haciendo igual? Y si las culturas, ellos son allá, yo soy acá, yo le estoy haciendo el favor de dejarlo entrar, ¿sí? Pero mire a ver cómo se ubica, ahí está el salón, yo no le estoy negando el acceso porque ese es desde el Ministerio de Educación hay uno digamos, de las áreas donde nosotros trabajamos en el proyecto, y es dar respuesta, por ejemplo, a esa cantidad de derechos de petición, tutelas que ponen las familias, y cuentan unas cosas que uno dice, no lo puedo creer, y cuando uno le pregunta a la Secretaría de Educación, le pregunta al colegio, le pregunta a la institución educativa, no, pero yo no le estoy negando el acceso, aquí está, y todo lo que cuenta la familia. Entonces, es no engañarnos, no darnos ese doble discurso de, sí, está bienvenido, aquí viene, pero yo no estoy moviendo un dedo para que se sienta bien, sino al contrario, estoy haciendo el esfuercito a ver si de pronto deja de venir y me deja de pasar el momento incómodo. Sí, y como la educación superior no es obligatoria, entonces es más fácil, porque al menos en la educación media, un estudiante no puede estar desescolarizado. Entonces, de alguna manera, y hay un CIMAD que dice lo retiraron, y hay un doliente que dice, oiga, ¿qué pasó con este estudiante? Pero como en la universidad de educación superior no. Entonces, si el estudiante deja de venir, pues forma parte de las estadísticas, porque eso uno ya sabe que un 20 o 30, 40% no sigue. Y ya, y yo no hago el esfuerzo de ver si es que no siguió por mí o por sus circunstancias. Entonces, un poco es eso, digamos, el reto es reconocer que esa falta de asistencia o esa falta de convocatoria, ¿dónde está, como decías tú, dónde está ese 15%? O sea, si en la comunidad, si en la humanidad hay un 15% de personas con discapacidad y un 5% de personas hablantes minoritarios de una lengua que existen, y ahí uno hace cálculos y uno dice, si el promedio en Colombia dice que el 20% de las personas acceden a la educación superior, entonces ese 20%, le sacamos el 15%, sea el 2%, ¿dónde está el 2% si yo tengo un 0.8%? Me falta un 1.2%, vamos a buscarlos. Entonces, un poco es eso, o sea, que la universidad reconozca, las instituciones digan, yo sí quiero realmente formar parte de la sociedad, además porque el impacto que tiene la educación superior es invaluable, porque es que si yo logro formar profesionales, que son además los que después van a formar, tanto a nivel de media y de educación superior,
Ese impacto que yo logro tener en estudiantes universitarios graduados que tengan un enfoque de abierto, que tengan un enfoque de educación para todos y para todas, que reconozcan que somos diversos y diferentes por encima de todo y que logren llevarse ese elevado a sus trabajos, ellos son los que toman las decisiones. Sí, los que salen de la universidad toman las decisiones. Pues ya que estás acá, mi Pau, no podemos pasar por alto este espacio de nuestro podcast Habla la U, para que tú por favor les hagas una invitación a nuestros oyentes, a todos los que están escuchando desde sus hogares, a la comunidad universitaria, docentes, estudiantes que tienen condiciones diversas. ¿Qué invitación les quieres hacer hoy, Paulita? Bueno, la invitación es a que no desistan. No desistan porque es un camino difícil, pero los grandes cambios de la humanidad han pasado después de que personas han tomado la decisión de que algo pase. Entonces, Helen Keller, que era una estudiante sordociega, música y profesora, de hecho, en Bogotá hay varios colegios con énfasis de educación inclusiva que se llaman así como ella, Helen Keller. Si tienen la oportunidad, léanlo. Helen Keller nació empezando el siglo pasado, o sea, nadie hablaba de esto, no había globalización, ella en Europa, pero igual en un país con mucha estructura formativa cerrada, y su mamá, y eso, por eso yo hago mucho énfasis en las familias, o sea, uno a veces cree que el estudiante es solo o sola, no, forman parte de una familia, y lo que esa familia determine también determina al estudiante. Muchos de esos estudiantes tienen familias que los acompañan, pero muchos no. Muchos tienen familias que les han dicho desde que nacieron: usted no puede, usted no va a poder, usted no lo va a lograr, nadie lo va a aceptar, el colegio no sabe cómo tratarlo, usted no lo va a lograr, porque no somos nosotros la institución que le devuelve la confianza a ese ser humano y le dice: no, tú sí puedes. Los que estamos mal somos nosotros, somos los que no tenemos la apertura, y nosotros somos los que tenemos que revisarnos, y nosotros somos los que tenemos que ajustar. O sea, no le podemos echar toda la responsabilidad a la persona. Como docentes también, ganen confianza. Hay una autonomía docente rica en Colombia. Hay países que son mucho más rígidos con el currículo y con los docentes. En Colombia todavía tenemos esa posibilidad. Entonces, docentes, aprovechen esa flexibilidad que tienen. Tomen decisiones, confíen en ustedes tienen la formación, tienen esos estudiantes, esos seres humanos en sus manos, tomen decisiones y justifíquenlas. Yo sé que uno depende, pues obviamente, de una política institucional y una estructura, pero cuando uno está convencido y uno genera esos cambios, eso moviliza. Y tómense aquí la invitación para todos, para el estudiante, para la familia, para el docente, para las instituciones. Dense la oportunidad de pasar ese momento incómodo, porque uno tiene a desviar, o sea, apenas algo se incomoda, uno se devuelve. Entonces, no me hicieron buena cara en la universidad, no vuelvo a ir. No sé cómo manejar este docente, me devuelvo. No sé cómo manejar este estudiante, me devuelvo. No recibí buena respuesta de la Secretaría de Educación, me devuelvo. O sea, pasemos el momento incómodo, todos y todas. Reconozcamos las limitaciones que tenemos. Está bien no saber todo, está bien consultar y decir: no lo sé hacer, pero lo quiero hacer. No lo sé hacer, pero lo quiero hacer. Entonces, venga a ver quién me puede ayudar, levantemos la mano, busquemos articulaciones interinstitucionales. Hay un nombre difícil que no me lo traté de aprender, pero estaba difícil. Ahorita en noviembre nomás hubo un encuentro en Bogotá que se realizó justamente entre la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. Se llama CIEST, terminado en D, CIEST. El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el INSI, el INSOR, el Ministerio de Tecnologías de la Información, se reunieron en un encuentro para promover la educación inclusiva en educación superior y firmaron un acuerdo. Más de 300 personas pertenecientes a 150 universidades públicas y privadas en Colombia se sentaron, hablaron y dijeron: es un propósito. Queremos que la educación superior sea inclusiva, sea de equidad y realmente represente lo que somos los colombianos, diversos. Somos diversos, hablamos 69 lenguas, no solo español. 69 lenguas, incluyendo la lengua de señas colombiana. Entonces, determinémonos a hacerlo. Así no está la política, yo puedo desde la práctica cambiar. Así no está la cultura, yo puedo desde la práctica cambiar la cultura también. Entonces, tomemos la decisión, pasemos el momento incómodo, no desistamos y pongámonos también desde la empatía en el lugar de la otra persona. Y si fuera mi hijo, y si fuera mi hija, y si hubiera sido yo, ¿cómo me hubiera gustado que me trataran? ¿Cómo me hubiera gustado que la sonrisa fuera del profe cuando me ve entrar? ¿O qué cara quisiera yo que le hicieran, me hubieran hecho a mí? Entonces, desde la empatía también pongámonos al servicio, digamos, de la comunidad y digamos: bueno, desde mi rol, soy docente, soy decano, soy intérprete, soy padre de familia, soy estudiante. También un estudiante puede pensar: qué bien le hago yo a mi comunidad si yo persisto. Qué bien le hizo Giovanni Meléndez a la comunidad de sordos por persistir. Entonces, también
qué decisiones tomo yo y cómo desde mi rol yo puedo impactar una comunidad amplia. Entonces, esa es la invitación. Bueno, Paola, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Has puesto temas sobre la mesa que nos dejan con muchas preguntas, con muchas ideas, pero sobre todo con el compromiso de continuar haciendo la universidad un espacio incluyente para todos. Entonces te agradecemos mucho por eso. También quiero invitar a todos nuestros oyentes a que sintonicen nuestro próximo episodio, que va a tratar sobre las experiencias de los estudiantes extranjeros dentro de nuestra universidad. Este se llevará a cabo el 1 de mayo. Entonces los estaremos esperando también para esa emisión. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias, Pau. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes pues por invitarme y por permitir este espacio y por generar estos espacios que seguro movilizan también las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.